No había estado aquí en muchísimo tiempo. Esto es realmente emocionante. Sí, lo es. ¿Ganaron ustedes la lotería? Bueno, en realidad, yo gané la Texas 2. Durante años, las personas cercanas a David Bromstad intentaron advertirnos, pero casi nadie les prestó verdadera atención. Detrás de aquella sonrisa radiante y de los sueños convertidos en lujosas casas, se escondían verdades que tardaron demasiado en salir a la luz. Hoy, finalmente, esos susurros han emergido y han revelado historias capaces de sacudir todo lo que creíamos saber sobre él. Lo que ha salido a la superficie, resulta emocional, sorprendente y profundamente revelador, cambiando por completo la manera en que los admiradores perciben al carismático presentador de My Lottery Dream Home Forever. Acompáñanos a descubrir el secreto jamás contado de David Bromstad, el verdadero corazón del programa My Lottery Dream Home, y el misterio que se oculta tras esa sonrisa inquebrantable que lo hizo famoso. Así que al final terminé con $612,500. No está nada mal para llevarse a casa, ¿verdad? No podía dejar de gritar de la emoción una y otra vez. Durante años, el público ha conocido a David Bromstad como el hombre que irradia felicidad, el artista que pinta con colores más brillantes que los del arco iris, y recibe a cada nuevo propietario con la calidez de un viejo amigo. Su presencia en televisión transmite seguridad, como si tuviera el poder de transformar cualquier casa vacía en un palacio solo con su risa y su imaginación desbordante. Esa sonrisa suya, tan constante y contagiosa, parece indestructible, casi como si estuviera esculpida en su alma. Pero aquellos que lo han observado con atención llevan tiempo murmurando que detrás de esa expresión de alegría hay algo más profundo. Esa amplia sonrisa, el mismo rasgo que lo catapultó a la fama, podría ser, en realidad, una especie de escudo. El camino de David hacia la gloria televisiva no empezó con fama ni fortuna. Mucho antes de que las cámaras lo descubrieran, era solo un joven artista de Minnesota, apasionado por el diseño y desbordante de creatividad. A simple vista parecía una persona bendecida con una confianza infinita. Su estilo era audaz, sus ideas valientes, y su sentido del humor tenía la capacidad de iluminar cualquier habitación. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca notaban en él una ternura silenciosa, un contraste evidente con la imagen brillante que mostraba al público. Incluso en sus primeros años, en sus ojos se podía ver algo callado, una mezcla de nostalgia y dolor que convivía con su entusiasmo y que ahora, con el paso del tiempo, muchos empiezan a comprender. Cuando David dio sus primeros pasos bajo los reflectores, ya había librado batallas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Luchaba por entender su identidad, por encontrar aceptación en un mundo que muchas veces no perdona la diferencia, y trabajaba sin descanso para que sus diseños fueran vistos, valorados y respetados. Desde entonces, conocía de sobra lo que significaba el rechazo. La sonrisa que años después enamoraría a millones de espectadores no nació del éxito, sino de la necesidad. Era una mezcla de alegría y de resistencia, una herramienta que le ayudaba a sobrevivir. Cada vez que reía frente al público, estaba ocultando la inseguridad que lo acompañaba desde sus primeros días. En cada brillo de sus ojos se escondían los recuerdos de aquellos momentos en los que se sintió invisible, cuando el mundo parecía no tener espacio para su arte, ni para su voz. Ganar el concurso HGTV's Design Star fue el punto de inflexión de su vida. En cuestión de horas, pasó de perseguir oportunidades con desesperación a sostener un trofeo entre las manos y abrir la puerta a una carrera completamente nueva. Las cámaras registraron el instante de su triunfo, los aplausos y la emoción, pero nadie filmó lo que ocurría dentro de su corazón. El cambio fue tan grande y tan repentino que resultaba abrumador. En su interior, David seguía sintiéndose como aquel muchacho que debía luchar por encontrar su lugar en el mundo. Su sonrisa, que el público interpretaba como una expresión de felicidad, se convirtió en su mejor armadura, una forma de calmar la tormenta que lo rodeaba y de convencer a todos, incluido él mismo, de que merecía estar allí. A medida que My Lottery Dream Home se transformaba en uno de los programas favoritos del público,
Su papel de anfitrión alegre y optimista reforzaba aún más la máscara. Las familias que acababan de ganar millones depositaban en él sus esperanzas, confiando en su talento para hacer realidad sus sueños. Y David les daba justo eso: un guía entusiasta, creativo, elegante y siempre disponible. Aunque detrás de las cámaras el peso de mantener esa imagen empezara a pasarle factura. Ser el hombre que siempre brilla tenía un precio. No había espacio para la tristeza, el cansancio o la vulnerabilidad. En televisión, su risa llenaba los hogares de luz, pero cuando los focos se apagaban, el silencio traía consigo el peso de las expectativas. Varios de sus amigos más cercanos han confesado que la felicidad de David era sincera. Sí, pero nunca fue toda la verdad. Detrás de la sonrisa existían grietas, heridas que nadie veía. Había soportado rupturas sentimentales dolorosas, el lado más áspero de la fama y periodos de profunda soledad que ninguna cámara logró captar. Y sin embargo, en lugar de dejar que esos golpes lo endurecieran, transformó el dolor en arte. Cada pared que pintaba, cada espacio que decoraba, reflejaba una luminosidad que muchas veces no encontraba dentro de sí mismo. Los espectadores nunca vieron las noches en vela, cuando el agotamiento lo vencía, ni los momentos de duda que se colaban en su mente cuando el día terminaba. Lo que sí vieron fue a un hombre decidido a convertir el sufrimiento en belleza, un creador que, pese a las tormentas internas, insistía en mostrar al mundo que la vida puede seguir siendo colorida, incluso cuando las nubes más oscuras amenazan con cubrir el cielo. Ese era el verdadero secreto. La alegría de David nunca fue únicamente el reflejo de su propia felicidad, sino un regalo que ofrecía generosamente a los demás, incluso en los momentos en que apenas le quedaba algo para sí mismo. Su sonrisa tiene un significado tan poderoso porque está construida sobre capas de verdad. Detrás de ella se esconde la historia de un hombre que luchó por levantarse desde la incertidumbre, que se negó a permitir que el rechazo apagara su luz, y que decidió cargar sus propias heridas con elegancia y esperanza, en lugar de resentimiento. La risa de David no es vacía ni superficial. Tiene fuerza precisamente porque fue forjada en medio de la dificultad. Cuando los espectadores encienden la televisión y ven su rostro iluminado, creen estar viendo a alguien intocable, un hombre ajeno al dolor o al fracaso. Pero la realidad es mucho más profunda. Están contemplando a una persona que aprendió a transformar cada obstáculo en impulso, cada caída en inspiración. Aquella sonrisa deslumbrante, que en un principio nació como una armadura, con el tiempo se convirtió en un símbolo de resistencia. El mundo percibe alegría, pero en realidad, lo que se esconde en ella es fortaleza, la clase de fuerza que solo se obtiene después de haber caminado por los rincones más oscuros de la vida y haber decidido seguir brillando. Ese es el verdadero secreto detrás de la sonrisa de David Bromstad. No es solo felicidad, es supervivencia, esperanza y amor entretejidos en una misma expresión. Tal vez esa sea la razón por la que su público confía tanto en él. Porque detrás de su apariencia colorida, detrás de sus tatuajes llenos de vida y su energía contagiosa, hay un hombre que ha conocido la tormenta y aún así se niega a dejar de sonreír. Y, en realidad, eso era lo que muchos trataron de advertirnos desde el principio. Desde los primeros pasos de David hacia la fama, su historia estuvo acompañada por advertencias suaves, comentarios de quienes lo conocían bien y veían más allá del brillo de las cámaras. Sin embargo, la mayoría de nosotros no quiso escuchar. Para los millones de espectadores de My Lottery Dream Home, David parecía tenerlo todo. Una personalidad luminosa, una creatividad desbordante y una carrera que le permitía hacer realidad los sueños de otras personas. Con su risa contagiosa, sus tatuajes vibrantes y su estilo inconfundible, ofrecía esperanza e inspiración a las familias que comenzaban una nueva vida. En pantalla, su existencia parecía tan perfecta como las casas que decoraba. Pero quienes formaban parte de su círculo íntimo susurraban una verdad diferente, una verdad que muchos preferimos ignorar. Lo que intentaban decirnos era que, detrás de las sonrisas y del encanto,
David también cargaba con luchas que ninguna cámara logró registrar. Su felicidad era auténtica, sí, pero muchas veces estaba acompañada por una corriente silenciosa de presión y agotamiento. La fama tiene el poder de crear ilusiones. Hace que todo parezca fácil, como si cada momento fuera espontáneo y sin esfuerzo. Pero sus amigos sabían que no era así. En ocasiones, David debía enfrentarse a la fatiga, a la duda y al peso invisible que supone ser el rostro de la alegría para millones de personas. Mientras el público lo veía como un hombre inagotablemente optimista, él soportaba la enorme responsabilidad de su papel. No solo diseñaba hogares, sino que ayudaba a la gente a entrar en una vida que hasta entonces solo habían soñado. Esa misión exigía una reserva interminable de energía, empatía y positividad. Quienes lo conocían también hablaban del costo de vivir bajo una atención constante. La fama abre puertas, sí, pero también encierra a quien la posee bajo un foco que nunca se apaga. Para David, eso significaba que cada palabra, cada gesto, cada decisión personal se convertía en algo sujeto a juicio público. El mismo público que lo adoraba podía ser, en ocasiones, el primero en criticarlo. Aquellas advertencias iniciales apuntaban precisamente a eso. A lo desgastante que puede ser vivir bajo la expectativa de ser siempre el sol que ilumina a los demás, incluso cuando el propio corazón está cansado. Y aún así, David eligió seguir sonriendo, no por obligación, sino porque comprendió que su sonrisa podía ser un faro para otros, una promesa silenciosa de que, sin importar cuán dura sea la vida, siempre es posible volver a encender la luz. La verdad era que David, como cualquier otra persona, anhelaba la libertad de ser él mismo, sin el peso constante de la opinión pública oprimiéndole los hombros. Su vida personal también estaba llena de matices y complejidades que rara vez los espectadores alcanzaban a ver. En televisión, su mundo parecía una fiesta interminable de color, creatividad y entusiasmo, un universo donde todo brillaba y nada parecía fuera de lugar. Pero lejos de las cámaras, lo que realmente deseaba era algo mucho más sencillo: paz y autenticidad. Las personas más cercanas a él contaron que David solía soñar con momentos tranquilos, con la posibilidad de alejarse del ruido de la fama. Deseaba instantes sin guiones, sin horarios, sin expectativas. Quería vivir días en los que la vida no estuviera programada, ni editada, ni interpretada. Mientras su programa ofrecía al público la emoción de la transformación y los sueños cumplidos, él ansiaba equilibrio. Un espacio donde pudiera respirar libremente, sin los ecos de la atención constante. Ese anhelo era real, aunque pocos lo percibieron entonces. Sin embargo, incluso frente a esas luchas silenciosas, David continuó entregando su corazón entero a su trabajo. Su talento no consistía solo en decorar casas o elegir colores. Su don era la conexión humana. Cada vez que entraba en la vida de un ganador de la lotería, llevaba consigo una calidez especial, esa energía que convertía a completos desconocidos en amigos y a los momentos efímeros en recuerdos duraderos. David ofrecía esperanza, belleza y consuelo, incluso en los días en que estaba agotado o emocionalmente vacío. Por eso las advertencias sobre su fragilidad eran tan importantes. No pretendían apagar su luz, sino recordarle al mundo que detrás del brillo también existía un ser humano. Con el paso de los años, esas verdades no dichas comenzaron a revelarse con mayor claridad. El cansancio, la presión interminable, la necesidad profunda de algo auténtico y sencillo. Todo ello nos mostró que la historia de David era mucho más compleja y conmovedora que la que aparecía en la pantalla. Las señales siempre estuvieron allí, pero era más fácil para los fans creer en la ilusión de perfección. Todos queríamos pensar en él como en una estrella intocable, el hombre que nunca tropezaba, el símbolo de la felicidad absoluta. Pero la verdad es mucho más humana, y por eso más hermosa. David brillaba intensamente incluso mientras cargaba un peso que pocos podrían imaginar. Mirando atrás, se vuelve evidente que quienes nos advirtieron no querían dañar su imagen, sino ayudarnos a comprenderlo mejor.
Querían que viéramos que su grandeza no residía solo en los hogares de ensueño que diseñaba, sino en su valentía para seguir dando amor y alegría, aun cuando su alma estaba cansada. Su historia nunca ha sido únicamente sobre la fama o la fortuna. Es una historia de humanidad, de resiliencia y de ese delicado equilibrio entre la alegría y el dolor. Lo que realmente intentaban decirnos desde el principio es que David Bromstad no es solo una estrella de televisión, sino un hombre que nos enseñó algo esencial, que incluso aquellos que iluminan el mundo con su sonrisa, a veces caminan por sus propias sombras. Su sonrisa, su risa contagiosa, su brillo genuino. Todo era real, pero también lo eran los momentos silenciosos de lucha y vulnerabilidad. Comprender esa verdad no hace su historia menos inspiradora. La hace aún más poderosa, porque en él reconocemos el recordatorio de que la belleza y la dificultad suelen caminar de la mano, y que incluso quienes se dedican a construir los sueños de los demás, también están buscando las piezas perdidas de los suyos propios. Desde la primera vez que David Bromstad apareció en televisión, conquistó los corazones de millones gracias a su carisma, su estilo vibrante y su extraordinaria capacidad para transformar simples espacios en hogares de ensueño. En My Lottery Dream Home, parecía un hombre que lo tenía todo: confianza, alegría y el don de hacer sentir especiales a quienes lo rodeaban. Para sus admiradores, era la personificación del éxito y la felicidad. Alguien que vivía una vida sin preocupaciones ni sombras. Pero la verdad más fascinante de su historia nunca estuvo completamente frente a las cámaras. Los verdaderos secretos se escondían en silencio. Fuera de los focos, allí donde la luz ya no llegaba, en los rincones tranquilos donde el hombre detrás del personaje simplemente intentaba ser él mismo. Y lo que finalmente se reveló fue un lado de David que muy pocas personas llegaron a conocer de verdad. La historia oculta mostraba que su vida era mucho más compleja de lo que el mundo había imaginado. Esa sonrisa fácil que siempre llevaba puesta, la emoción contagiosa con la que llenaba cada episodio y la energía inagotable que iluminaba el programa, muchas veces ocultaban desafíos profundos que no estaban destinados a ser vistos por el público. Mientras regalaba felicidad a millones, cargaba silenciosamente con batallas internas que nadie podía ver. El secreto no era que no fuera feliz, lo era, pero su felicidad venía acompañada de sacrificios, presiones enormes y un anhelo constante por cosas que la fama jamás podría darle. Detrás del glamour y de los reflectores, David soñaba con algo mucho más sencillo y puro: una vida normal. En pantalla, creaba espacios llenos de esperanza y posibilidad. Fuera de las cámaras, deseaba paz, silencio y una existencia sin juicios ni aplausos. La clase de vida que no se mide en audiencias, contratos o portadas de revista, sino en momentos genuinos, en la tranquilidad de ser uno mismo. Sus amigos y seres queridos notaron cuánto valor daban a las cosas pequeñas: una charla sincera, una cena tranquila, un paseo sin cámaras. Mientras el público lo adoraba como una superestrella televisiva, quienes lo conocían bien sabían que, en el fondo, David era un hombre que solo buscaba calor humano, estabilidad y la libertad de ser él mismo sin el peso de las expectativas ajenas. Pero había otra capa más profunda que las cámaras jamás captaron. La fama, por deslumbrante que parezca, trae consigo una vigilancia constante. Para David, eso significaba que cada elección personal, sus relaciones, su apariencia, incluso su forma de vestir, se convertía en tema de conversación y juicio público. Vivía sabiendo que, hiciera lo que hiciera, siempre habría ojos observándolo, listos para opinar. Esa atención incesante puede desgastar a cualquiera, incluso a alguien tan fuerte como él. No era algo que los espectadores pudieran notar fácilmente, pero en sus momentos de silencio, era evidente que a veces deseaba una vida sin tanto ruido ni presión. Aún así, se comportaba con una gracia admirable. Jamás permitió que su público viera su dolor. No quería cargar a nadie con sus propios pesares. Al contrario, los llenaba de esperanza y entusiasmo, utilizando su talento para dar vida a los sueños de otros. Sin embargo,
La verdad detrás de las cámaras era que a menudo daba tanto de sí mismo que apenas le quedaba energía para sus propias necesidades. Esa vitalidad que parecía infinita en televisión venía de reservas internas profundas, y mantenerla tenía un costo. Sus amigos más cercanos confesaron que lo que hacía de David alguien tan especial no era solo su creatividad, sino su corazón inmenso. Trataba a los desconocidos con amabilidad genuina, escuchaba con paciencia y entregaba sin esperar nada a cambio. Esa generosidad lo hacía querido por todos, pero también dejaba al descubierto el gran desafío de su vida. David siempre ponía a los demás por delante de sí mismo. El público veía a un hombre viviendo un sueño perfecto, pero quienes lo conocían sabían que ese sueño estaba construido sobre sacrificios invisibles. Y, aún así, la belleza de su historia radica precisamente en eso, en que nunca dejó de brillar, incluso mientras cargaba con su propio peso emocional. El lado oculto de su vida no era una debilidad, sino un recordatorio de su humanidad. El hecho de que pudiera llevar luz a otros, mientras caminaba entre sus propias sombras, hacía su historia aún más poderosa. El secreto fuera de cámara nunca buscó que pensáramos menos de él. Al contrario, existía para que pudiéramos entenderlo con más profundidad, como un hombre que dio amor incluso cuando anhelaba silencio. Con el paso del tiempo, esa verdad se volvió imposible de ignorar. El peso de la fama, las responsabilidades infinitas y la necesidad de equilibrio mostraron que David era mucho más que una figura televisiva. Era alguien que vivía entre la alegría y la dificultad. Alguien que transformó sus propios retos en combustible para inspirar a los demás. Su vida fuera de los reflectores no fue perfecta, pero hizo que su brillo en pantalla fuera aún más admirable. El secreto oculto fuera de cámara es que la historia de David Bromstad no trata solo de lujo, color o casas de ensueño. Trata de resiliencia, compasión y del anhelo silencioso por una vida normal en medio de la fama. El hombre y hombres que los fans adoraban en televisión era real, pero también lo era aquel que deseaba un poco menos de presión, un poco más de descanso y un amor que no tuviera nada que ver con la fama. Saber esto no disminuye su magia, la engrandece, porque nos recuerda que, detrás de cada estrella, hay un corazón humano que busca lo mismo que todos nosotros: amor, paz y un lugar al que verdaderamente pueda llamar hogar. Desde el instante en que David Bromstad apareció por primera vez en televisión, parecía un hombre destinado a brillar. Con su personalidad vibrante, su sonrisa magnética y una creatividad sin límites, daba la impresión de ser imparable. Su papel en My Lottery Dream Home lo convirtió rápidamente en un hombre conocido y admirado por millones que amaban su manera de transformar espacios vacíos en refugios llenos de sueños. Para el público, todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero quienes lo conocían bien sabían una verdad más profunda. La fama siempre llega acompañada de advertencias. Detrás de la emoción y los aplausos, existían costos invisibles, desafíos que nunca aparecerían en pantalla. Su ascenso pudo parecer fácil, pero cada paso estaba sostenido por una combinación de talento, santo, esfuerzo y una capacidad poco común de conectar con la gente de manera honesta y emocionalmente real. For a while, it truly seemed as though nothing could stop him. Every show, every project, every smile felt like another triumph. But as the spotlight burned brighter, so did the shadows that followed him. Fame, with all its shimmer, carries a quiet weight, a pressure that most people will never understand. For David, that weight was the constant demand to remain cheerful, creative, and full of energy, even when his own spirit was running on empty. People adored the sparkle. They loved the laughter, the art, the bold tattoos that mirrored his fearless creativity. But few stopped to wonder how heavy that crown of visibility could become. The warning signs were always there, hidden in plain sight. Success, while opening new doors, can also quietly close others. Doors to privacy, peace, and simplicity. David's private moments no longer fully belonged to him. His choices, his relationships, even his quiet evenings became topics for public speculation. The very thing that had brought him joy, sharing his creativity with the world, had also made him a constant subject of scrutiny.
The weight of that reality grew heavier as his fame deepened, and those closest to him began to notice the toll it took to keep smiling for millions. Still, he moved with grace. Like many stars before him, David came to understand the hardest truth of all. Fame gives, but it also takes. It offers applause, admiration, and opportunity. But in exchange, it steals privacy, stillness, and sometimes even fragments of a person's soul. Off-screen, he often dreamed of quiet mornings. The kind where no one recognized him in a cafe. The kind where laughter didn't echo through a camera lens, but through real unrecorded moments. He longed for days that were his own, to walk freely, to laugh without being watched, to feel warmth without an audience. That was the part of his story fans rarely saw, yet it revealed the most human side of him. Those who truly cared for him tried to remind the world that David was not just a beacon of joy. He was also a man navigating endless expectations. His energy seemed boundless, but it came at a cost. Long filming days, appearances, and the perpetual need to be on created a storm behind the scenes. The warnings weren't meant to dim his light. They existed to remind us that even the brightest souls need rest. That behind the curtain of charm was a person yearning for peace. Over time, it became clearer that fame had shaped his life in ways both beautiful and bittersweet. He had achieved everything people dream of: recognition, admiration, success. But something was still missing. Like many who have tasted the sweetness of fame, David learned that the applause of strangers can never replace the comfort of genuine love, family, or quiet. The more his name sparkled in headlines, the more he found himself craving something small and true. Even in the midst of his busiest seasons, his heart whispered the same truth. He longed for balance. Fans saw the brilliance of his work, the laughter, the positivity, the transformation of lives. But behind closed doors, David sometimes wrestled with the very thing that made him famous. Fame, with all its glitter, could also feel like a gilded cage. And inside that cage, he sometimes struggled to breathe. The most moving part of David's story is that he never let those struggles steal his kindness. No matter how tired he felt, he kept showing up. He built homes that symbolized hope, not just for others, but perhaps for himself too. A way of recreating the sanctuary he secretly sought. The warnings that came with the fame were real, but they never defined him. Instead, they revealed the quiet strength of a man who carried the weight of the world with grace. He bore the burdens of visibility while still choosing to bring light to everyone around him. When fame comes with a warning, it doesn't mean that success isn't worth pursuing. It simply reminds us that every public victory hides a private cost. For David Bromstad, that cost was steep. The peace he longed for always seemed just out of reach. Yet that truth doesn't make his journey less inspiring. It makes it profoundly human. His story reminds us that even those who seem to live perfect lives are searching for the same things we all desire: love, rest, and a place where the noise finally fades. And that, perhaps more than any dream home, was the sanctuary David spent his whole life building. The story that changes everything. The story that changes everything is the realization that David's life wasn't as simple as the screen suggested. It was filled with moments of quiet yearning. For rest, for peace, for something real. There were days when he longed for normalcy, that priceless simplicity so many take for granted. While viewers saw him moving from mansion to mansion with the lottery winners, David sometimes dreamed of evenings with no cameras, no scripts, no spotlight. Just laughter and stillness. He wanted to feel the kind of freedom that didn't depend on fame. Those who knew him best understood this. They saw that while fame was beautiful, it also kept him from fully experiencing the calm he wished for. The applause was loud, but what he truly craved was silence. The kind that brings peace to the soul. Fame gives many things: opportunity, admiration, fortune, but it can quietly take away others. Privacy, stillness, sometimes even joy. For David, that meant that while millions celebrated him, he had little time left to nurture his own heart. The story that changes everything isn't about his success. It's about his humanity. It's about the man behind the smile,
the one who sometimes struggled with the very thing that made him famous. Yet even through that struggle, he never stopped giving. His strength wasn't only in his talent, it was in his heart. He made strangers feel at home. He celebrated their happiness as if it were his own. And even when his own days felt heavy, he still found ways to bring light into others' lives. That's what makes his story unforgettable. His brightness wasn't the absence of pain. It was his decision to shine despite it. Those closest to him always understood this truth. Their quiet warnings weren't meant to tarnish his image, but to remind the world that David was more than a celebrity. He was human, a man with hopes, fears, and hidden battles. He wasn't just a designer who built dream homes. He was also a soul searching for balance, trying to build one for himself. That truth doesn't make his journey less inspiring. It makes it more. Because in his life, we don't just see triumphs. We see the courage to keep moving forward when things aren't easy. As time passed, the signs became clearer. The heavy demands, the loss of privacy, the endless expectations. These were the quiet forces shaping his life off screen. But instead of letting them break him, he rose above them. That choice, the choice to keep smiling, to keep creating, to keep loving, is what defines him most. David's story isn't about perfection. It's about resilience, compassion, and courage. He reminded the world that even those who seem to have it all still long for the same things we all want: peace, love, and a sense of home. The homes he built for others were symbols of hope. But his own search for inner peace was the story that made him real. The brightest lights often cast the deepest shadows, and David's brilliance, both on and off screen, reflects that truth. Knowing this doesn't make his journey any less magical. It makes it profoundly human. His strength came not from living a perfect life, but from choosing to shine even when the weight of fame pressed heavily on his shoulders. The story that changes everything about David Bromstad is simple yet powerful. He wasn't just the man who built dream homes. He was the man who, despite all the noise, kept searching for his own quiet, his own peace, and his own place to belong. And that search, more than fame, fortune, or applause, is what makes his story timeless. Because no matter how much success a person achieves, what truly matters in the end is love, rest, and the comfort of knowing you are finally home. What about you? Do you think David's life might have been happier if he had stepped away from the spotlight sooner? Let us know your thoughts in the comments below. And if his story moved you, don't forget to like, share, and subscribe for more inspiring stories like this. Thanks for watching, Tiam. And remember, sometimes the brightest smiles hide the deepest truths.